Creo en la pureza moral. Y nuestro versículo del día de hoy, como vimos, se encuentra en un pasaje de Proverbios 4:23, el cual es muy interesante y nos dice lo siguiente: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Había una vez en una preparación dos jóvenes. Estos dos jóvenes eran adventistas y pues se encontraban que llevaban 2 años de noviazgo. Gerardo era el novio y Dalia era la novia. Entonces, Gerardo se encontraba en su último año de preparatoria y Dalia pues aún le quedaba, estaba en su penúltimo año. Sin embargo, durante esos 2 años su relación como que empezaba a tambalear, ya no iba tan bien como en los primeros días de enamoramiento. Entonces esto le preocupaba mucho a Dalia, ya que ella no quería perder a ese chico ideal con el que tanto había soñado. Entonces comenzó a pedir ayuda. Ella asistía a un grupo de jóvenes donde platicaban acerca de los problemas que tenían y le comentó su problema a su amiga. Y su amiga le recomendó algo un poco inusual. Le dijo que si ella decidía tener relaciones sexuales con su novio, entonces su relación mejoraría como ella no podía imaginar. Esto sacó un poco de onda a Dalia. Se quedó, pero ¿qué me acaba de decir? Entonces le empezó a dar vueltas al asunto. Gerardo ya le había comentado esto anteriormente. Sin embargo, en la iglesia había escuchado que el tener relaciones sexuales antes del matrimonio no era algo que nos convenía como personas. Entonces ella estaba tratando de averiguar por qué su amiga que pertenecía a ese grupo de jóvenes le había recomendado eso. Después de pensarlo tanto tiempo y de estar reflexionando en ello, pues Dalia no quería perder a su novio, así que decidió acceder a ese consejo y decidió tener relaciones sexuales con su novio Gerardo. Después de ese momento, pues todo parecía que iba bien, la relación iba con algo más de intimidad, tenían más acercamientos y poco a poco se veían más felices. Sin embargo, Gerardo salió de la preparatoria y decidió ir a una universidad que quedaba a miles de kilómetros de donde ellos vivían. Él no había decidido estudiar en la universidad local, sino que se fue muy lejos. Después de todo esto, Dalia se quedó perpleja. Ella había entregado su intimidad y sin embargo, Gerardo ya no estaría aquí, ya no estaría con ella. Entonces ella se quedó triste y pensando por qué había cometido ese error. Muchas veces la mayoría de nosotros cometemos o tomamos ciertos errores por culpa de nuestras decisiones apresuradas, porque creemos que vamos a perder a alguna persona ideal o porque simplemente hacemos caso a consejos que simplemente no son edificantes para nosotros. Como adventistas debemos de creer en la pureza moral, pero ¿por qué debemos creer en esa pureza moral? Pues hay 4 conceptos principales que nos los dicen. Porque nosotros debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo, porque nosotros debemos de renovar nuestra mente para lo bueno. Debemos de cuidar nuestros ojos de ver cosas que no valen la pena y guardar nuestra mente y corazón sobre todas las cosas. Con estas 4 cosas, si nosotros las realizamos principalmente, pues simplemente nosotros tendremos esa pureza moral. Pero aunque sean solo 4 cosas o parezcan muy simples, muchas veces es más difícil de lo que imaginamos. En realidad estas 4 cosas parecen que son más de 4 cosas por las que debemos hacer. Pero ¿por qué Dios quiere que nosotros tengamos esa pureza moral y decidamos llevar a cabo estas acciones, estos 4 conceptos? Pues muy simple. En Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 5, Pablo escribió lo siguiente: lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Aquí está la respuesta. Dios quiere que nosotros tengamos esa vida santa y lo principalmente es que Él quiere lo mejor para nosotros, no quiere que simplemente caigamos en las tentaciones. Y aquí se nos dice que no quiere que cometamos inmoralidades sexuales. Pero, ¿qué son las inmoralidades sexuales? Muchas veces cuando nos dicen que algo es inmoral sexual, pues se nos viene a la mente lo primero, la fornicación.
cuando una persona tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Sin embargo, nos adentramos en que las inmoralidades sexuales van más allá de la fornicación. Actualmente hay una gama de inmoralidades sexuales que se han propagado por este siglo XXI, tales como la pornografía, la homosexualidad, la violación, el sexting, encuentros sexuales, etcétera, etcétera. Bueno, hay una gama de actividades que las personas actualmente usan para que de esa manera puedan satisfacer o tener esa inmoralidad sexual. Pero Dios quiere que no caigamos en estas inmoralidades sexuales. ¿Y por qué? Pues como ya habíamos comentado en nuestra acción número 1, nosotros debemos de honrar a Dios. ¿Y por qué debemos honrar a Dios? Pues en 1 Corintios 6:19 tenemos la respuesta. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Primero que nada, Dios nos compró por un precio muy alto, por esa sangre derramada en la cruz, por lo que nosotros debemos honrar a Cristo. Y porque aquí también se nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, por lo que si nosotros queremos que el Espíritu Santo more en nosotros, debemos tener esa pureza moral y cuidarnos y alejarnos de todo aquello que sea inmoralmente sexual. Se nos dice que para que los esquimales logren cazar a lobos, usan una técnica muy peculiar, y es que con una navaja vierten sangre en ella y ponen una capa de hielo, otra capa de sangre y otra capa de hielo, y por último otra capa de sangre. Entonces la ponen sobre la nieve y se van. El lobo empieza a oler la sangre y le parece dulce, es un aroma que le agrada. Entonces empieza a acercarse y empieza a lamer y lamer. Este lobo empieza a disfrutar de esta sangre que estaba allí en plena luz del día, se podría decir. Entonces empieza a lamer y a lamer y a lamer cada vez más y más seguido. Ya no se empieza a separar de ahí. Sin embargo, cada vez se derrite más el hielo y empieza a sacar el filo de la navaja. Y lo triste es que empieza a cortar su lengua y él mismo empieza a beber su sangre, pero sin embargo el lobo no se da cuenta, solo piensa en el aroma y en lo rico que es la sangre. Sin embargo, a la mañana siguiente, el lobo aparece muerto encima de la nieve. En Proverbios 5 del 3 al 5 se nos dice que la mujer ajena, aquello que es prohibido, esa inmoralidad sexual, nos habla con una voz dulce. Su voz es suave, pero sin embargo andar con ella es la muerte. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos evitar esa inmoralidad sexual, ya que es muy atrayente, ya que es dulce y su voz es suave? Pues es muy sencillo. Nosotros, si renovamos nuestro órgano sexual más poderoso, pues de esta manera podemos evitar cualquier inmoralidad sexual. Pero ¿cuál es nuestro órgano sexual más poderoso con el que nosotros podíamos vencer la tentación? Pues en el versículo del día de hoy se nos dice que es nuestra mente. Nuestra mente es el órgano sexual más poderoso con el que nosotros podemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Hay un versículo que nos dice cómo nosotros podemos lograr esto, y es en Filipenses 4:8, y nos dice lo siguiente: por lo último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Este versículo ya nos da la respuesta de cómo nosotros podemos fortalecer ese órgano sexual más poderoso, que es la mente. Pues si nosotros pensamos en aquello que es bueno, en aquello que es recto, en aquello que es digno de respeto, en todo eso que es digno de alabanza, pues fácilmente nosotros podemos llevar a cabo esa moralidad sexual y tener esa pureza moral. Entonces, si nosotros guardamos nuestra mente, como lo dice en nuestro versículo de hoy, pues fácilmente nosotros podemos estar reservados de la tentación y tal vez no nos pase como al lobo, que nuestra mente sepa percibir que aunque el aroma es agradable, que aunque tal vez aquello es dulce, la voz es suave,
pues es algo que no, al final de cuentas nos va a hacer daño a nosotros mismos. Lo peor de tomar las malas decisiones es que muchas veces duran toda la vida y trae consecuencias graves para nosotros. Como vimos en nuestra historia de hoy, para Dalia pues fue una dura realidad. Ella se había decidido entregar a una sexualidad temprana para tratar de tener a ese chico ideal que no se conseguía en ningún lado. Sin embargo, ese chico se terminó yendo y ella pues quedó destrozada, quedó sola. Nosotros debemos de entender que aunque pasemos por alguna, se nos enfrente a esa inmoralidad sexual, se nos enfrente a esa tentación, pues debemos de recurrir a Dios. Pero para eso también nosotros debemos de seguir 4 consejos para que podamos tener un amor, esta pureza moral. El primer consejo que se nos da es evitar los lugares de tentación. Nosotros muchas veces fallamos porque sabemos que vamos a fallar, pero aún así lo hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, vamos a poner un ejemplo simple. Cuando una persona es alcohólica y empieza a tomar una decisión de ya no beber más, pues entonces esta persona es un tanto débil porque ella era propensa a tomar alcohol. Pero si ella se mete a un bar creyendo que su fuerza de voluntad va a ser lo más poderoso para que ella no vuelva a tomar, pues simplemente va a caer. Él sigue teniendo esa tentación con el alcohol y si se mete a un bar a tratar de probar que él ya no va a caer en el alcohol, pues simplemente va a caer. Y si nosotros sabemos que en una tentación vamos a caer, pues lo más sensato de nuestra parte sería no acudir a esa acción, no ir a ese lugar, apartarnos de ello. Si nosotros sabemos que somos débiles ante alguna acción, pues no lo hagamos, evitemos esos lugares en los que nosotros podríamos perder. Toma la firme determinación de mantenerte puro hasta el matrimonio. Un ejemplo clave es Daniel. Daniel cuando entró a Babilonia, como vemos, él en el primer capítulo propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Antes de que vinieran las tentaciones, antes de que viniera cualquier otro tipo de cosa, él propuso ya en su corazón mantenerse fiel a Dios. Entonces, algo que nosotros debemos de tener o de tomar como ejemplo de Daniel es eso, tener esa determinación, mantenernos puros hasta el matrimonio. Muchas veces nos cuesta trabajo por lo que estamos rodeados en una sociedad donde lo correcto o lo buen visto es tener empezar una sexualidad temprana, donde no hay ningún problema si tú tienes relaciones sexuales con tu pareja, con tu novia o novio. Entonces, si nosotros tomamos esa determinación como Daniel de decir en nuestro corazón y si decidimos honrar a Dios, pues esa determinación nos ayudará un montón para que nosotros podamos hacer frente a las tentaciones. Rinde cuentas a alguien. A veces no es suficiente con solo decírselo o comentárselo a Dios por oración. Muchas veces nosotros necesitamos de ayuda. Tal vez podamos decírselo a un amigo que tú tengas de confianza, a un familiar o incluso pedir ayuda profesional. Si nosotros decimos nuestro problema o que estamos padeciendo alguna inmoralidad sexual, pues tal vez se nos dará un consejo o se nos ayudará para que nosotros podamos salir de ese embrollo. Muchas veces nosotros, o tal vez nos da vergüenza decir lo que hacemos por miedo a las que dirán las personas de, ay, ese es un adventista y mira lo que está haciendo. Sin embargo, un paso para que nosotros podamos salir de ello es contárselo a alguien. Decir, mira, estoy pasando por este problema y quiero que me ayudes, que ores por mí, que me des algún consejo. Pero también debemos de saber que no nos tiene que pasar lo mismo que a Dalia. Ella pidió un consejo a una amiga de la iglesia y sin embargo el consejo que se le dio no era el más correcto. Entonces debemos de aprender a también a saber si un consejo es bueno para nosotros o es malo para nosotros. Y por último, alimenta tu vida con la palabra de Dios. Esto es lo más importante para nosotros. Si nosotros leemos la Biblia, podremos comprender que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, que los pensamientos que Él tiene para con nosotros son pensamientos de paz y no para nuestro mal. Si nosotros leemos la Biblia todos los días y empezamos esa devoción con Dios, si nosotros empezamos a estar conectados con Dios, pues nosotros lograremos tener esa pureza moral. Y
junto con los otros 3 consejos, pues nosotros lograremos hacer frente ante la adversidad. En nuestra escuela sabática de jóvenes hemos visto a lo largo de estas días, de estas lecciones, pues que en realidad Dios no está en contra de la sexualidad. Él mismo, la sexualidad es un don de Dios que otorgó al matrimonio, algo que fuera especial para ellos, en donde las parejas se deleitaran y tuvieran ese placer. Sin embargo, las personas han distorsionado esto y bueno, el enemigo ha hecho cualquier cosa para que este don de Dios se vuelva una tragedia, se vuelva algo que no sea un don de Dios. Entonces nosotros debemos aprender de esto. Amigo, amiga, si tú sabes, si tú sientes en tu corazón que has cometido alguna inmoralidad sexual, si has caído, si has fallado, si te sientes derrotado, si sientes que eso te da vueltas en la cabeza, cuéntaselo a Dios. Hace mucho tiempo hubo unos hombres que trajeron a una mujer ante Jesús, la cual había caído ante una inmoralidad sexual. Estos hombres la humillaron y la maltrataban, querían que ella fuera apedreada. Sin embargo, Jesús demostró que él puede perdonar ese pecado y le dijo: ni yo te condeno, levántate y no peques más. Lo mejor que nosotros podemos hacer es contarle nuestro pecado a Dios. Y lo mejor de eso es que Él nos perdonará y nos dará un consejo: no peques más. Y junto a los consejos y los versículos que hemos leído, pues nosotros podemos encontrar esa fuerza para dejar de lado esa inmoralidad sexual y comenzar a tener una pureza moral. El verdadero amor no es una pasión impetuosa, arrolladora y ardiente. Por el contrario, es sereno y profundo, mira más allá de lo externo y es atraído solamente por las cualidades. Es prudente y capaz de discernir claramente, y su devoción es real y permanente. Amigo, amiga, mira más allá de lo externo. No solo te fijes en una cara bonita o en un cuerpo bonito. Aprende a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Aprende a escuchar consejos que sean sabios y consejos que no sean sabios y deséchalos. Y aprende que una pureza moral es lo mejor que nos puede pasar para nosotros. Si nosotros decidimos honrar a Dios con nuestro cuerpo, es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Dios no creó la sexualidad para que sea una condena para nosotros, sino que es un don otorgado por Él. Así que te invito a que en esta mañana puedas hacer caso a lo que Dios te está diciendo hoy y que puedas mantener esa pureza moral. Que Dios los bendiga.